es además quien de alguna manera hizo el armado federal de la campaña presidencial de Alberto Fernández. Por eso esa relación y por eso me parece que también, hablando de musculatura, sumarlo al gabinete le garantiza a Alberto Fernández territorialidad. Pero a propósito de Mansur, quien habló de Mansur es alguien que también se incorporó en el día de hoy y juró como ministro, Aníbal Fernández. Él se refirió a Juan Mansur. ¿Qué decía Aníbal Fernández de Mansur? La decisión de ubicarlo a Juan Mansur como jefe de gabinete, ¿qué representa? Es excelente. Es un gobernador y representa nada menos que la fuerza de los gobernadores. Que Aníbal, mucho ¿se dio por pedido de Cristina ese cambio de gabinete? Porque así lo expresó en su carta, que ella siempre lo habría querido ahí. Lo que Cristina dijo es otra cosa. Cristina inclusive había estado con algún disgusto en algún momento con Mansur y se recuperó esa situación. Entonces decía, Alberto era que quería ponerlo a Mansur y que ella apoyaba esa posición. Es al revés de lo comentamos. ¿Usted aceptó de inmediato o lo pensó? Aníbal, ¿cuál es Sí, lo pensé, 3 o 4 segundos lo pensé. Clara, yo te quiero preguntar a vos por el feminismo, ¿no? En este nuevo gabinete que está completamente corto de mujeres, pero además con la figura de Mansur y con la figura de liderazgos machirulos. Por lo menos esto corre por mi cuenta, pero... Sí, a ver, primero es un gabinete donde de todos los ministros que se reemplazaron, se reemplazó una mujer, solo una mujer por un hombre, el resto de las mujeres del gabinete quedaron. Eso ahí, o sea, ya venía corto de mujeres. Pero no son perdóname, muchas, ¿no? antes se reemplazaron otras dos por varones, Bielsa y... Sí. Y Lozardo. Por eso, ya como... Sí. Venía La tendencia. La tendencia corto de mujeres. Y eso tiene que ver con algo que conversábamos hoy con Analía fuera de aire, que si se busca darle musculatura política, penetración territorial, etcétera, al gabinete, ¿sí? Experiencia, cuando uno mira para atrás, la realidad es que en el pasado tampoco eran muchas las mujeres. Todo el movimiento feminista durante los últimos 3, 4 años, 2 años, ha empezado a ocupar espacios de poder en el Estado y probablemente en 10 años, si sucede algo así, cuando te des vuelta encuentres una mujer con experiencia, con territorio, con redes, con capacidad para construir a nivel territorial y a nivel, como decía también Diego, a nivel de otros actores vinculados a la política pública, no necesariamente políticos, empresarios, sindicatos, etcétera. Hoy, Alberto lo dijo claramente, yo busqué a quienes en el pasado me acompañaron en la gestión y bueno, en el pasado había todos varones. Ahora, ponete No en la volvieron piel... para ser mujeres. No volvieron para ser mujeres. Ponete en la piel de Gómez Alcorta, que denunció a Mansur en su momento por esta historia que contamos, ¿no? Que acaba de contar Diego, de esta nena violada, Sí. ¿no? Y que no le permitió realizar un aborto. Hoy conviven en el gabinete. ¿Qué tiene que hacer Gómez Alcorta ante esta situación? Creo que también, como decía Nahuel, conviven muchas tensiones en el gabinete y eso tiene que ver con Pero la acá propia... por medio hay una denuncia penal, ni Sí. más ni menos, ¿no? Sí, no es conviven... que piensa distinto solamente. Conviven muchas tensiones y eso tiene que ver con la naturaleza coalicional de este gobierno. Tendemos a pensar que como el gobierno es peronista va a ser homogéneo y está atravesado por las múltiples tensiones del peronismo y por las múltiples tensiones del federalismo argentino también. No podemos pensar que el peronismo de Provincia de Buenos Aires es el mismo peronismo que el de la provincia de Jujuy o el de Tucumán. Los intereses son diferentes porque la heterogeneidad argentina es diferente y requiere intervenciones de política pública distintas. Estas elecciones y especialmente la pandemia también mostró eso, mostró provincias que tienen una agenda más vinculada a los problemas estructurales no resueltos del siglo XX que a los problemas de política pública del siglo XXI. Entonces eso también requiere distintos actores con distintas experiencias. Y yo no creo que las mujeres que están no solamente en el gobierno, sino también en la oposición, el movimiento feminista en los últimos 2, 3 años especialmente ha adquirido una musculatura que va a impedir que ciertas actitudes o retrocesos en la política pública hoy no se den. Están mujeres gobernando. Estas mujeres, bueno, el grupo de mujeres gobernando es un grupo fortísimo. Es cierto que no son, la mayoría de ellas son segundas o terceras líneas, pero es un grupo que tiene experiencia, que va ganando experiencia, que tiene una red importante, que está presente en todos los ministerios. Y en la oposición también hay muchas mujeres muy alertas que se mostraron la capacidad de poder negociar entre ellas al momento de
tratar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, al momento de tratar paridad. O sea, hay un movimiento feminista por detrás hoy que no existía hace 10 años, que es cuando Alberto se dio vuelta y miró atrás hace 10 años y encontró a estas figuras políticas. Ese movimiento hoy yo creo que tiene la fortaleza suficiente como para impedir ciertos retrocesos. Ahora, Nahuel, ayer debatíamos un poco acá en Fuego Amigo lo que se está debatiendo hoy en el Frente de Todos, que es cómo se crece con la gente adentro. Más allá del cambio de gabinete, ¿esa discusión está saldada o después de noviembre se viene otra interna feroz porque en los cambios de gabinete y en las tensiones internas todavía no está resuelto qué rumbo económico tomar? No, yo creo que el modelo está, lo que puede haber es distintas miradas sobre las velocidades y los tiempos, y me parece que hay dos dimensiones. Primero una dimensión... ¿Es el mismo modelo? Sí, sin duda. Digo, tanto Alberto Cristina como Cristina, ambos, tanto Alberto cuando hace el hilo del Twitter y Cristina en su carta, ambos hablan de que hay dos modelos, ¿sí? El modelo del Frente de Todos y el modelo de la derecha, llamado Juntos por el Cambio. Pero la gente tiene claro cuando va a votar a las urnas qué modelo económico está votando del Frente de Todos. Bueno, eso que creo que es una de las cosas que marca las derrotas del domingo. Yo creo que ahí te respondo, Cata, hay dos cosas. Primero, a nivel geopolítico hay un mundo que está en transición, que se debate si la salida de esta pandemia es con más discurso de odio, con un nuevo proceso de concentración de las élites y por lo tanto un neoliberalismo recargado, o la salida de esta pandemia va a ser con más Estado, más derecho y más democracia. Y en el caso argentino me parece que está claro que el debate actual es cómo se profundiza ese contrato electoral de 2019. Bueno, ahí empiezan a aparecer. Aparece la idea de aumentar el salario mínimo, aparece la idea del salario universal que plantean los movimientos sociales o el ingreso ciudadano, como plantean otros actores. Aparece también la idea de pensar a la conectividad como un derecho humano. Aparece también la idea de cuáles son los sectores estratégicos, vaca muerta, industria del conocimiento, litio, es decir, cómo se van a ingresar las divisas para poder hacer políticas redistributivas. Es decir, yendo a lo concreto, tenés una discusión que es más a mediano plazo y tenés una discusión más de corto plazo. Corto plazo está claro que lo que hay que hacer es distribuir más y mejor, y me parece que ahí ya empiezan a haber medidas concretas que se empiezan a hablar en ese sentido. Y después tenés que una discusión a mediano plazo, que es como un país como el nuestro, y también por esto es importante el rol que va a tener la Cancillería, es decir, cómo se reconstruye un bloque regional. Vos fíjate que en plena pandemia, en la cual del 90% de las dosis se la quedaron el 10% de los países más ricos, no pudimos tener un bloque regional fuerte. Bueno, esto es algo para... Y Argentina aún así, lo reconoce la propia BBC, fue el octavo país en tener más cantidad de dosis por 100.000 habitantes. Me parece que esta idea de recuperar un bloque regional, de la posibilidad que gane Lula en el 2022 en Brasil, puede hacer un cambio significativo. Por eso te decía, yo sé que ahora tenemos que pensar todo para noviembre, pero no se puede pensar noviembre si no se piensa de acá al 2023. ¿Y eso está pensado? Yo te pregunto a vos lo mismo. ¿Está saldada la discusión sobre el rumbo económico adentro del Frente de Todos? No, bueno, me parece que Cristina con la carta dice, estuvieron ajustando 2 años como si ella no estuviera en el gobierno, ¿no? Sobre todo en el último ella dijo año. yo avisé, ¿no? Y recordaba algunos actos donde hizo algunos señalamientos. Por eso, pero ahí hay muy fuerte, ¿no? Porque había muchos que decían no hubo ajuste en este tiempo, Guzmán no le quiere llamar ajuste, reducción del déficit fiscal, podemos decir que es ajuste, llamémoslo como se quiera, lo cierto es que eliminaste el gasto COVID, donde en un año en que hacían falta restricciones, porque vamos camino a triplicar los muertos del año pasado. Sacaron el IFE. Sacaron el IFE, no dieron nada todo este año. Bueno, eso es parte de la reducción del déficit fiscal. Lo otro fue vía licuación de ingresos, de jubilaciones, de salarios públicos. Eso es lo que Cristina está planteando, que ya lo decían muchos economistas heterodoxos del propio Frente de Todos, y lo decían las consultoras del mercado, incluso los economistas del establishment decían, acá hubo un ajuste de Guzmán, pero no se cerró un acuerdo con el fondo porque la política lo vetó. O sea, esto te habla de las contradicciones que había en el Frente de Todos. Guzmán avanzó por un sendero de reducción de déficit y Cristina dijo no vayamos al acuerdo con el fondo. Eso es lo que uno interpreta. Ahora tenés que negociar con el fondo en una situación donde ya no tenés el aval electoral, porque digo, no estamos hablando de por qué perdió el Frente de Todos, seguramente lo hablaron la semana pasada mucho, pero digo, todo lo que igual estamos... sí, hay muchas razones. Bueno, perdió muchos votos el Frente de Todos. ¿Quiénes son esos votos que hoy no tiene la clase media, los sectores populares? Digo, me parece que hay algo ahí
que el Frente de Todos no alcanzó a preguntarse porque estalló la tensión. Pero... Ahora, quiero volver a los nombres propios y los invito a ver una escena que a muchos les ha llamado la atención en el día de hoy durante la jura. Sí, se viralizó incluso en las redes. Hablamos mucho de la postura de Mansur, por ahí pro iglesia, Julián Domínguez también, amigo del Papa, pero fíjense que lo que pasó con el flamante ministro de Educación de la Nación en el momento de la jura. Bien, separa la Biblia, ¿no? Bueno, es el ministro Estado de y Educación, religión por ¿no? separados. ¿Qué lees, Lara? Es el ministro de Educación. La educación en Argentina tiene una historia de laicidad importante, entonces no me extraña ni... Supongo que fue un gesto. ¿Nada más que eso? Es un gesto, no le daría tanta relevancia. Creo ¿No que lo ven como un hecho el político ministro de más allá Educación del en gesto? este momento en la Argentina tiene como problemas más importantes que separar la Biblia, Bueno, pero, que tiene que ver con la cantidad de niños especialmente Más que... de 1 millón. que hoy Afuera del sistema educativo. No me iba a referir a la presencialidad, sino al rol que vino a cumplir la escuela y que está cumpliendo la escuela hace 20 años de contención social de una niñez que está cada vez en peores condiciones. Tenés, según los datos del Observatorio Social de la UCA, en el AMBA subió la pobreza en niñez de 0 a 17 de 57 a 64, lo mismo en el NOA. Y la primer puerta que tiene esa niñez para contenerla es la escuela. Sí. Bueno, ahí hay un trabajo enorme para hacer con los ministros de las provincias. ¿Ustedes también, Nahuel, Diego, lo ven como un gesto y nada más o ven alguna cosita más en eso? No, lo veo, la verdad lo veo como un gesto, recién me lo llegué a ver. Y me parece sin dudas que el tema educativo va a ser uno de los ejes, ¿no? Porque vos tenés una oportunidad de plantear frente a una derecha que supuestamente le preocupó la educación, a mi modo de ver de forma cínica, ¿no? Porque Larreta le preocupaba la educación, pero triplica 3 veces el presupuesto en publicidad que en educación, y Macri redujo 35 puntos el presupuesto educativo. Igual acá pero no supongamos huele, que es así. No va porque lo que pasó con la educación y los pibes es grave. Es grave, es una lectura que todavía estamos esperando, por ejemplo, que haga Kicillof, que no lo escuchamos. Pero ahí me parece que entonces vos tenés la posibilidad de convocar a un acuerdo social con la oposición y decir, bueno, de ahora en más, a partir del 2022 se destina tanto de presupuesto para la educación. También tenés la posibilidad de discutir la conectividad como un derecho humano, que es lo que no quiere discutir Clarín porque las corporaciones quieren aumentar las telecomunicaciones. Ella lo que mostró es que la virtualidad, la de tener dispositivos y que vos te puedas conectar es clave. Entonces me parece que lo que hay que hacer, por eso vuelvo con esta idea de profundizar, hay que dar estas discusiones y profundizarlas de cara. Me parece que Jimmy Persic es una persona que viene de mucha tradición universitaria, que por lo tanto conoce estos debates y que ahí hay que, y también digo, muchas de las cosas que venía planteando Nico Trota cuando fue, por ejemplo, el programa Juan Manso, ¿no? Que también viene de la idea de conectar igualdad. Lo que quiero decir con esto, estamos en un momento de transición, no solo en el gabinete, sino también estamos en un momento de transición político del país. Y creo que estos temas van a empezar a estar. Abrir las clases, Kicillof no quería. Sí, lo que pasa, o sea, obviamente uno acá puede tener una revisión crítica de cómo se trabajó el tema educativo. Me parece también que había que contextualizar en ese momento, donde empezaban a llegar nuevas variantes, donde estaba judicializada la pandemia, donde la ley de pandemia que llevaba al gobierno para establecer criterios sanitarios claros era rechazado por una oposición que en gran parte tuvo una actitud negacionista y anticuarentena. Digo, perdón, yo puedo dar vuelta por el tema de la iglesia. Sí. Yo se los doy vuelta. A mí lo que me pareció más fuerte fue que solo 2 ministros juraron por los santos evangelios, cuando antes la mayoría de los funcionarios eran católicos y juraban, quedaba mal no jurar sobre los santos evangelios. Y hoy incluso Santiago Cafiero, de quien conocemos su fe católica, juró solo por la patria. Y Santiago Cafiero acompañó el proyecto de ley y la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y eso a mí me parece que es un cambio muy fuerte en la Argentina. Está bien, porque nosotros estamos mirándolo al revés. Y yo creo que hoy fue muy fuerte eso. Solo 2 ministros. Mansur y Julián Domínguez. Yo no lo miraba al revés, pero me había quedado un poquito y me parece que tiene que ver con las coberturas mediáticas del rol del flamante jefe de gabinete, que es Mansur, ¿no? Que venía con toda una impronta de
los pañuelos celestes y demás, y me parecía como un gesto que iba en otra dirección respecto lo más a importante Mansur, ¿no? en esas mesas es la Constitución, si hablamos del librito, Por supuesto, ¿no? Un plan Pero ahí con quiero volver al gabinete, ¿no? La foto del gabinete, por ahí le hago la pregunta más difícil a Diego. Yo digo, en el trazo grueso me dio la sensación que ganó Cristina, ¿no? En esta suerte de publicidad entre Cristina y Alberto. Ahora, hablas con los albertistas y te dice, ojo, no es tan así, ¿eh? El gabinete económico lo mantuvimos. Hay una nota muy buena de Noé Barral Grijera, compañera de este canal, que habla de eso y ella dice, ojo con Alberto. Bueno. Ya hay una buena ¿cómo lo mía ves, también vos? que hablé de lo mismo, ¿eh? Y una muy buena de Analía Argento. No, porque hay un tema. La noche en que acuerdan, el viernes a la noche, cuando acuerdan, y que habían ido y venido, Cristina Fernández de Kirchner en un momento cede y dice, Culfas y Moroni quedan, no lo discuto más, quiero que se quede Guado Pedro. O sea, yo lo que creo es que esas 24 o 48 horas fatales puntearon los soldados que cada uno tenían y tuvieron que encontrar una manera de que no les molestara los nuevos ministros a ninguno de los dos, pero que cada uno se quedaron en tablas para mí. Pero, digo, nosotros estamos viendo que Alberto Fernández tuvo que adelantar los cambios, y ahí sí es donde perdió, pero al mismo tiempo dejó a Santiago Cafiero, logró, con lo cual Cristina no se lo pudo sacar de encima totalmente, y mantuvo el gabinete económico. Hay que ver después si viene la pelea por el modelo. Vamos a discutirlo. Yo creo que sacó una luz de ventaja a Cristina Kirchner. Para mí es una cuestión de Analía tiempo. dice tablas. Hoy Guzmán Diego lo Genú, ¿qué es lo poncharon. que dice? No, me parece que Cristina ganó en el sentido de que forzó las decisiones en el tiempo que ella los consideraba necesarios. Bueno, ese es otro punto a favor de Cristina en el sentido de Ese para mí es el acelerar central. los tiempos, ¿no? Sí, Pues se decía que es Alberto clave Fernández ese quería punto. hacer los Hizo caso cambios Alberto en los recién cambios. después de noviembre. Por eso, muestra Alberto que tiene el manejo de los tiempos. Alberto, claro, venía demorando esos cambios. Hay ministros que Cristina objetaba casi del minuto cero. Alberto armó ese gabinete con algún componente kirchnerista. Después, como decían recién, como decía Analía, a medida que fueron cayendo funcionarios, entraron funcionarios de la Cámpora, pero el primer gabinete es un gabinete muy armado, me parece a mí, por Alberto. Ahora Cristina logra lo que le venía pidiendo desde la carta de funcionarios que no funcionan de octubre del año pasado. Toma la decisión ya de cambiar, porque para mí hay una diferencia en cuanto a las urgencias que tienen uno y otro. Cristina siente que es muy importante el test electoral y Alberto sentía que tenía tiempo hasta después de las elecciones que no para quería cambiar. quemar a nadie antes de ¿Qué noviembre. pierde Pero perdón, Cristina? Sí, pero ojo perdón. que Kicillof tuvo también que ceder ante los Totalmente. intendentes. Totalmente, pero para mí hay un dato que es, por un lado, Cristina logró avanzar en cuanto a los tiempos. Ahora, en la fisonomía de este gabinete, yo no veo ninguna cristinización, ninguna radicalización. De los nuevos, decís vos. Claro. Veo el peronismo real, podemos decir, o llamémoslo como se quiera, pero es Que fueron un peronismo... todos funcionarios de Cristina. Fueron funcionarios de Cristina, Claro. pero no nacieron con Cristina la política. No, claro. Muchos nacieron Cada con uno tiene Dualde. proceso propio, Perdón, pero- Alberto Fernández dijo, mis compañeros de aquel maravilloso gabinete de Néstor Kirchner. De Bueno, hecho, recordemos- menciona el pasado de Domínguez Sí. como en seguridad y no como ministro de Agricultura. Fue Por ministro eso, de Agricultura de para- Cristina hay un y dato- saltea ese pasado. y se Nestorista. va. Chicos, hay un dato no menor que es que Alberto Fernández reconoce como su jefe político a Néstor Kirchner, no a Cristina. Claro. Y estamos en esta disputa de quién es el jefe político del espacio, ¿no? Y en todo caso, quién tiene los votos. Yo creo que, insisto, sacó una luz de ventaja a Cristina en este armado, pero Diego ya dio su opinión, en parte coincide conmigo, quiero escucharlos a ustedes. Sí, ahí hay algo que decía Diego y que venía con la pregunta que hicieron ustedes antes, que tiene que ver con cómo se leyó desde el espacio esta elección. Y es una paso. Creo que casi como el lunes a las 10 de la mañana era para decir, chicos, es una paso. Bueno, ahí está lo que decía Pagni, Claro. la exageración de la derrota. Es una paso, lo que haya que negociar, negociémoslo para adentro, porque es una paso y es una paso legislativa. Lo que se definieron fueron las listas a noviembre. Hay cosas que discutir. Quizás hacerlo así tan a cielo abierto, bueno, hoy se hizo otra lectura. Nosotros cuando perdemos una elección no culpamos a la gente, nos peleamos entre nosotros. Pero, de nuevo, Pero es nos una sometieron paso. a todos los argentinos a esa interna horrible. Es una hasta- paso. Yo sabes que no coincido con Pani, no creo que haya exagerado. Yo creo que es una derrota histórica en términos de números. No, Pagni Sí. lo que dice es que
es una derrota histórica, pero el daño que se causó el Frente de Todos con todo lo que pasó después a la derrota es mucho peor, es un tiro a los pies, mucho peor que la derrota del domingo. Todavía hay que ir a la Yo coincido con Pagni. A ver, en la escenificación, ¿no? Con la carta, con esta puesta en escena. El autodaño. Sí, No, digamos, el problema es que le dan la razón a los discusión que de la dicen interna que a cielo abierto me parece que es, por lo menos, es de una característica muy particular, vamos a decirlo diplomáticamente, ¿no? Desde el 18 de mayo del 2019, gran parte de la sociedad argentina y de la oposición fundamentalmente se preguntaban si Cristina lo iba a dejar gobernar. De hecho, recordarán que se decía que se iba a dar vuelta a la fórmula, que se iba a inscribir al revés, que el Fernández después se daba vuelta, que eso del 18 de mayo no se iba. Y a muchos, esta semana, lo que les dio la razón Cristina, diciendo, ven, al final Cristina quiere que él haga lo que ella quiere. Es que en marzo del 2020, antes de la declaración de la pandemia y del cierre, si uno busca las editoriales de febrero, marzo, todos estábamos hablando de lo difícil que le estaba haciendo al gobierno armar el gabinete, porque si bien estaban los ministros, estaban las cabezas, de ahí para abajo había disputas internas importantes por ubicar esos espacios, por ocupar esos espacios por parte de los distintos miembros de la coalición. Y después se vino la pandemia. La pandemia fue un stand-by en tensiones previas que existían, que de nuevo, institucionalizar la coalición no implica necesariamente que todos van a aceptar esas reglas que se autoimpongan. Sería genial para la Argentina asumir que hoy el 70% de los votos, en el 2019 el 90% de los votos se concentran en dos grandes fuerzas que son coalicionales, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, y que la política asuma esto y se institucionalice. Pero eso no necesariamente quiere decir que esto se termine. Quiero ir a la imagen de la jura de ministros de hoy y esta pregunta es para Eli. Eli, ¿por qué no estaba ponchado Guzmán en la transmisión? Y porque no era un actor hoy tan importante. Se Porque quedó, tiene que estar pusieron todas las caripelas, todas. Y ¿Lo Guzmán, poncharon? No, dos veces yo no lo vi. poncharon. Dos veces lo Poquito, poncharon. poquito. Y después todos los canales transmitieron cuando se fue de gobierno a las 9:30 de la noche. Sí, es verdad eso, es verdad. Así que... Ahora, si vamos a la sintonía fina... Pero bueno, claramente hoy el centro de la escena no era Guzmán, sino las nuevas figuras de gabinete. Me parece que Pero apuntaban la tensión eso. adentro igual sigue Veamos siendo el modelo mañana económico. Guzmán se ve con Mansur. Quiero una sintonía fina de los invitados. Salvareza, ministro de Ciencia, terminó afuera, muchos han rescatado su gestión. ¿Hay alguna explicación? ¿Fue castigado? ¿Y por qué él y no otros que también habían presentado la renuncia, como, qué sé yo, Cabandier, y sin embargo se mantiene en el gabinete? ¿Por qué algunos ministros se quedaron, incluso presentando la renuncia, y otros lo sacaron así? Yo creo que Alberto sacó a los que le resultaba más fácil sacar, a él. Ahí es donde gana Cristina. A ver, los invitados. ¿Yenud? ¿Tiene alguna respuesta a esto? Yo sí creo en una ecuación más general que hizo Alberto. Tenía que liberar algunos lugares y decidió, en este caso, no sé qué relación tenía Salvareza con Alberto, cuán directa era esa relación, si era una relación buena o no, pero me parece que en la ecuación general lo mismo que Cafiero al Ministerio de Relaciones Exteriores, digamos, a la Cancillería. Bueno, Cafiero lo salvó, a otros los sacó de forma desprolija, claro, pero digo, como por ejemplo a Solá. Claro, ahí sale Solá Solá y entra Cafiero, no porque Cafiero tenga, digamos, una trayectoria que lo avale para el cargo, sino porque Alberto lo priorizó. Me parece que en esa volteada cayó Salvareza, y para mí este es un gabinete donde la Cámpora pierde poder. De la misma forma que, si bien uno puede decir, en Kicillof entra Insaurralde, entra Nardini, son gente ligada a la Cámpora, pero no son de la Cámpora. Ahí pierde Kicillof lugar, porque es un gabinete muy cerrado de los amigos de Kicillof, que se tiene que abrir forzosamente, pero tampoco entran, por ejemplo, en lugar de Teresa García se decía que iba a ir Santiago Révora, que es un primo del ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Se hablaba de eso hace unos meses y no fue así. Termina reemplazándolo Cristina Álvarez Rodríguez. O sea que también al lado de Cristina, o de las figuras que rodean a Cristina, Kicillof y la Cámpora, también hay perdedores. Porque digo, Mansur, Aníbal, Domínguez no tienen que ver con la Cámpora. Nahuel, ¿firmaron o fumaron la pipa de la paz o es una tregua esto que está sucediendo entre Alberto y Cristina? La verdad, ¿qué vamos a ver después de noviembre? No, yo creo que esta es la primera foto de lo que te decía al comienzo, de un Frente de Todos más fortalecido. Es decir, yo creo que hay que salir un poco de un esquema binario de Alberto o Cristina
creo que es Alberto y Cristina, y eso no significa ¿No habrá una disputa negar... futuro por el presupuesto ahora? Digo, entre a lo ver, que, digamos, por supuesto que va a haber distintas... Guzmán y lo que quiere Cristina. Sí, lo que te quiero decir es, por supuesto, que puede haber diferencias, puede ser que Alberto quería hacer los cambios después de noviembre, porque si después hay una derrota electoral, como que los que arrancaron nuevos después se pierden, Cristina ahora... Pero vuelvo a decir, vos vas al Frente Amplio Uruguay, Tabaré Vázquez, con el Pepe Mujica, con Sendí, vas al PT en su momento, Dilma, o sea, me parece que en las coaliciones también esto, obviamente que la identidad y la historia argentina en muchos casos es mucho más apasionada, es más visceral, eso sucede. Y creo que con respecto al presupuesto, este presupuesto del 2021 lo votaron todos los diputados y diputadas del Frente de Todo, también fue fruto de un debate, creo que va a haber un debate y que es sano que haya un debate respecto a qué cosas hay que corregir del primer propuesta que se mandó, y me parece que ahí también hay algo clave. Vos, por ejemplo, el presupuesto 2021 tenés que se duplica la obra pública, tenés un presupuesto también que destina 49% a salud, tenés un presupuesto también que triplicaba lo que tenía que ver con políticas asistenciales de niñez. Bueno, me parece que hay que ver de qué forma eso se arma esa hoja de ruta de cara al 2022. Bien. En un contexto muy distinto, ¿no? Porque yo también acá quiero sumar algo a la discusión, que el Frente de Todos tiene también una responsabilidad, que es no solo cómo puede revertir la elección, que se puede revertir básicamente porque creo que gran parte de los votos del Frente de Todos no se fueron a Juntos para el Cambio, sino que fue gente que no fue a votar, ¿no? O sea, vos tenés que en Provincia de Buenos Aires 1.700.000 personas perdió el Frente de Todos con respecto al 2019, pero también en el 2019 hubo un 75% de participación electoral y en esto hubo un 66%. Y me parece que hay un segundo punto que es cómo hacer frente a un fenómeno de radicalización de las derechas. Eso creo que va a ser una clave también de cómo te vas a enfrentar con una derecha que está más a la derecha que antes. Todas cosas que iremos mirando de cerca a lo largo de todo este proceso. Te agradecemos, Nahuel, por estar acá en Fuego Amigo. Lara también. Gracias. Diego también. Aprovecho de nuevo para recomendar, de verdad, el libro de Diego Genud, El peronismo de Cristina. Es muy bueno, de verdad es muy bueno. Y además tiene claves, sí, se lo presenté, pero además tiene, de verdad, claves para entender lo que está pasando ahora. Es muy recomendable el libro. Así que gracias a los tres, muy interesante todo. Vuelvan pronto a Fuego Amigo. Gracias. Pequeño corte y venimos con más Fuego Amigo.